Es importante saber qué hace el hígado. El hígado es el laboratorio de nuestro cuerpo, tiene más de 500 funciones, pero las más conocidas son: producción de bilis, ayuda a eliminar los desechos, descomponer las grasas en el intestino delgado durante la digestión, producción de determinadas proteínas del plasma sanguíneo, producción de colesterol y proteínas específicas para el transporte de grasas a través del cuerpo, conversión del exceso de glucosa a glucógeno de almacenamiento para después convertirlo en energía, regulación de los niveles sanguíneos de aminoácidos, procesamiento de hemoglobina para utilizar su contenido de hierro, conversión de amoníaco tóxico a urea, depuración de la sangre de drogas y otras sustancias tóxicas, regulación de la coagulación sanguínea, resistencia a las infecciones mediante la producción de factores de inmunidad. Ahora hablemos sobre el metabolismo de la bilirrubina. En el vaso, la methemoglobina de los glóbulos rojos se descompone para dar lugar a las cadenas libres de globina y el grupo hemo. El anillo porfirínico del grupo hemo es oxidado por la hemoxigenasa microsomal para producir el compuesto de cadena lineal denominado biliverdina y se libera hierro. La biliverdina es entonces reducida por la biliverdina reductasa, produciendo bilirrubina no conjugada. La bilirrubina libre, en el retículo endoplasmático liso, se conjuga, en donde la bilirrubina se esterifica para dar lugar a ácido glucurónico. Cuando la bilirrubina conjugada está presente en suero, se une a la albúmina, dando lugar a biliproteína. La bilirrubina conjugada se filtra por los glomérulos y aparece en la orina. Una vez que la bilirrubina alcanza el intestino, es metabolizada por las bacterias. Existen trastornos congénitos del metabolismo de la bilirrubina que pueden cursar con ictericia o niveles elevados de bilirrubina en suero, como son síndrome de Gilbert, síndrome de Crigler-Najjar y síndrome de Rotor. Pruebas de laboratorio de bilirrubina. La forma típica de medirla es utilizando ácido sulfanílico diazotizado. Su forma de reacción es lenta. Para medir la bilirrubina total se usan acelerantes como la cafeína o el metanol. Otras pruebas metabólicas. Amoníaco, principal derivado del metabolismo de los aminoácidos, se mide por medio de pruebas enzimáticas. Lípidos. Las enfermedades hepáticas pueden alterar los niveles de lípidos y lipoproteínas. Metabolismo de fármacos. La mayoría son eliminados lentamente por el hígado. Este se encarga de hacer más hidrosolubles los compuestos liposolubles. Niveles de enzimas en plasma. Cuando se produce daño hepático, estas enzimas pueden filtrarse al plasma y ser de utilidad para diagnóstico y monitorización del daño hepático. Localización celular de las enzimas. Se encuentran en localizaciones específicas en el interior del hepatocito. El tipo de daño hepático determinará el patrón de cambios enzimáticos. Mecanismos de liberación de las enzimas. Son liberadas por hepatocitos a través de diferentes mecanismos. El alcohol provoca rápidamente la liberación de AST. La acumulación de ácidos biliares en la obstrucción canicular causa la liberación de fragmentos de membrana a la que están unidas enzimas caniculares. Enzimas que reflejan principalmente daño celular. Los marcadores más importantes de daño celular son las enzimas citoplasmáticas y mitocondriales. Enzimas que reflejan principalmente daño canicular. La fosfatasa alcalina hepática, gamma-glutamil transpeptidasa. La alfa-fetoproteína es una de las proteínas plasmáticas más importantes durante la vida fetal. Marcadores inmunológicos. Las enfermedades autoinmunes pueden ser la causa principal del daño hepático. La colangitis esclerosante primaria es una enfermedad autoinmune asociada a la destrucción de conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. Marcadores de infección por virus de hepatitis. La mayoría de los casos son causados por 3 virus que afectan principalmente a los hepatocitos y se denominan virus de la hepatitis. Hepatitis A. El virus de la hepatitis A es miembro de la familia Picornavirus, constituida por virus de ARN. Es transmitido por la vía fecal-oral y normalmente tiene un periodo de incubación de menos de un mes. Para su determinación, los ensayos totales anti-HAV detectan tanto los anticuerpos IgM como los IgG. Existen también ensayos de PCR que permiten identificar el ARN del plasma y heces. Hepatitis B. El virus de la hepatitis B es miembro de la familia Hepatnavirus. Se transmite a través de fluidos corporales, como el suero. Igual puede ser transmitido de madre a hijo. Para su determinación, existen ensayos comerciales disponibles para HBsAg y HBeAg.
Otra herramienta para la monitorización de la infección por HBV es el ADN de HBV, que puede medirse con cualquiera de las técnicas de amplificación. Hepatitis C. Es un virus de ARN del grupo de los clavivirus. La infección por hepatitis C se produce normalmente a través de suero, diálisis y la de la madre al hijo. El mejor método para el diagnóstico es la prueba anti-HCV, que detecta la presencia de anticuerpos. Otros virus. La hepatitis D es un virus de ARN. Marcadores de fibrogénesis hepática. Es la hepatitis crónica, el factor más importante de predicción de estabilidad de la progresión a cirrosis. Enfermedades hepáticas agudas. Son asintomáticas. Los individuos afectados normalmente notan una pérdida del color en las heces, seguida de la pérdida del color oscuro de la orina. Esto se debe a una disminución de la eliminación de la bilirrubina al intestino y a la aparición de la bilirrubina conjugada hidrosoluble en plasma. Hepatitis aguda. Trastorno en el que existe daño agudo en los hepatocitos, patrones de daño hepatocelular agudo y pruebas de laboratorio asociada. Daño hepatocelular. Es el aumento de los niveles de aminotransferasas. Existen dos tipos. En la forma más común, el daño a los hepatocitos está relacionado principalmente con una respuesta inmune. Causas de daño hepatocelular agudo. Entre el 80 y el 90% de los casos son debidos a infecciones virales. De estos, 50% son hepatitis B, el 25% hepatitis A y el 20% hepatitis C. Marcadores de la gravedad del daño. Los niveles de aminotransferasas a menudo descienden hasta niveles normales a medida que se desarrolla el fallo hepático. Evaluación de los pacientes con daño hepatocelular agudo. La causa será isquemia o ingestión de toxinas si los niveles de AST están menos de 10 veces por encima de los límites de referencia y los de ALT más de 2 veces encima de estos. La causa será hepatitis alcohólica. La enfermedad aguda Wilson produce a menudo un fallo hepático agudo. La hepatitis autoinmune puede presentarse con ictericia grave y niveles moderados de AST y ALT. Ictericia colestática u obstructiva. La obstrucción del drenaje a través del árbol biliar es la otra causa más común del desarrollo de ictericia aguda. Se le denomina ictericia colestática. Una obstrucción intrahepática puede producir ictericia. Características del laboratorio de la colestasis. Se desarrolla gradualmente un aumento de los niveles de enzimas canaliculares, principalmente fosfatasa alcalina y gamma-glutamiltransferasa. Durante la obstrucción biliar se produce un aumento de los niveles de bilirrubina conjugada. Cuando existe obstrucción parcial, ese aumento puede ser mínimo, mientras que cuando existe obstrucción completa, normalmente se produce una ictericia severa. Los ácidos biliares presentan niveles elevados en la mayoría de las formas de colestasis. Los niveles de los ácidos biliares primarios suelen estar claramente elevados, mientras que los de los secundarios disminuyen. Cuando existe obstrucción extrahepática aguda, a menudo se produce un aumento transitorio de los niveles de enzimas citoplasmáticas. Colestasis autoinmune. La cirrosis biliar primaria es un proceso degenerativo que destruye gradualmente los conductos intrahepáticos y produce fibrosis hepática e hipertensión portal. La colangitis esclerosante primaria es un proceso destructivo multifocal que normalmente afecta tanto a los conductos intrahepáticos como extrahepáticos y produce fibrosis e hipertensión portal. Diagnóstico diferencial de las colestasis. En la mayoría de los casos no es difícil distinguir el daño hepatocelular y la obstrucción. Aunque ambos producen ictericia, en el primer caso los niveles de enzimas citoplasmáticas aumentan entre moderada y notablemente, mientras que los de enzimas canaliculares son normales o mínimamente elevados. El patrón opuesto caracteriza la obstrucción. Enfermedades hepáticas crónicas. El alcohol es una de las causas más importantes de daño hepático crónico. La hepatitis crónica es el factor más importante de predisposición a cirrosis y carcinoma hepatocelular. Su causa se debe a una infección viral crónica. La hepatitis crónica se divide en homocromatosis. Esto se debe a homocigosis para una mutación puntual en el gen HFE. Enfermedad de Wilson. Es un trastorno genético causado por homocigosis para mutaciones en una ATPasa. Está asociada a un depósito excesivo de cobre en los tejidos. Hepatitis autoinmune. El daño autoinmune y las drogas son una de las causas más comunes de hepatitis.
Entre otras causas están trastornos raros o que no producen características de laboratorio anormales y fármacos. El reconocimiento en el laboratorio del daño hepatocelular crónico presenta niveles elevados de enzimas citoplasmáticas. La cirrosis se refiere a estados terminales de la hepatitis crónica y acompañada de fibrosis. Entre las lesiones que se presentan están de masa en el interior, granulomas y abscesos hepáticos. El carcinoma hepatocelular es la causa más común de malignidad hepática.